Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén de la mejor manera. Bienvenidos a otro en vivo el día de hoy. Hoy 28 de septiembre en punto de las 8:30 o bueno, unos 5 minutitos antes. Y estoy muy feliz, demasiado feliz porque el día de hoy tendremos a alguien muy especial, a un queridísimo maestro. A él lo empecé a ver desde que me interesó todo esto sobre la espiritualidad, sobre conectarte contigo mismo. Y lo empecé a ver en videos de cursos. Y de verdad se me hizo fantástico. Y le envié una invitación a este programa y con gusto aceptó para enseñarles a cada uno de ustedes si es que se puede volver más creativo meditando y formas creativas para poder meditar. Dicho esto, quiero darle la bienvenida a Alex Monje Shaolin, también dueño de la empresa Neurocibernética y además experto en habilidades neurológicas y experto en gestión de emociones, Pablo Torres. Esperemos a que ya nos acepte la invitación y listo, venga. ¿Cómo estamos, maestro? Emilio, buenas noches, un cálido abrazo. Buenas noches, maestro. De verdad no puedo medir el nivel de felicidad que tengo en este momento. De verdad es un gusto tenerlo aquí. De verdad, vaya, soy su fan. De verdad lo he seguido en cada consejo que sube a su plataforma de Instagram. De verdad sigo cada consejo, me pongo a meditar, me pongo a leer demasiado y simplemente no me queda más que decirle que muchas gracias. Y chicos, denle la bienvenida por favor a Pablo Torres, ex monje Shaolin. Y estamos aquí para, pues antes que nada, hablar sobre un tema que creo que puede resaltar mucho el día de hoy y es si el meditar te vuelve alguien creativo y si puedes ser creativo a la hora de meditar. Porque siempre se ha hecho esa pregunta de cómo medito, qué pienso durante la meditación y es que puedo tomar distintos lugares, distintos escenarios, si estuviera ahí para poder meditar, ¿cómo lo hago? ¿No? Son preguntas que siempre nos estamos generando, o bueno, las personas que se dedican a esto y quieren esto, y además, ¿de qué manera nos llena de energía vital el poder meditar, el poder conectarse con uno mismo? Maestro, por favor, díganos. Bueno, mm, viene una pregunta importante, ¿no? ¿Qué es meditar? Y las implicaciones de meditar y cómo se medita. Entonces son preguntas que en la medida que se vayan resolviendo, se pueden encontrar las diferentes aplicaciones, ¿ok? Entonces, mm, viene una pregunta, ¿qué es meditar? Y meditar hace referencia a desarrollar la habilidad de mantener la atención sobre algo. A eso se le conoce como atención plena o atención en el eterno presente. Ok. Mantener la atención sobre algo. Eso quiere decir que yo podría perfectamente poner una vela al frente y quedarme mirando la vela y mirando la vela y mirando la vela y mirando la vela y mirando la vela, y eso sería una versión de meditación. Pero también podría ser una flor y me quedo mirando la flor y mirando la flor y mirando la flor y mirando la flor, y es una versión de meditación. Ahora viene una pregunta, o sea, ¿qué es lo que ocurre allá dentro de mi cerebro con respecto a ese ejercicio, independiente que sea una vela, independiente que sea una flor, independiente que sea un objeto, independiente que sea un sonido? Porque hay meditaciones que centran ese tipo de atención, ya no es una vela, sino un sonido. Yo lo explico de la siguiente manera. Nosotros tenemos como dos órganos dentro de nuestro cerebro, dos núcleos. Un núcleo que se le conoce como el núcleo accumbens, ¿sí? Y ese núcleo es el encargado de la sensación de placer. O sea, toda vez que yo refiero placer, placer con la música, placer cuando me como un helado, placer sexual, placer de caminar, o sea, todo lo que tenga que ver con la sensación placer está directamente correlacionado con el núcleo accumbens. Y allí pues se estimula con una producción, o se estimula o se hiperproduce una sustancia que se llama dopamina, y su misma palabra lo dice, dopa.
Entonces la persona se siente así dopada, tranquila, calma, delicioso. Eso produce mucho placer. Y la producción infinita de dopamina, pues hace que la persona entre en unos estados intensos, pero muy intensos de placer. Y allí prácticamente es donde la persona se vuelve adicta a algo, que en las diferentes escuelas le terminan llamando apegos o adicciones. Apegos es, yo me puedo volver adicto a la música, porque a través de este estímulo musical yo hiperproduzco dopamina y por lo tanto tengo mucho placer. Los gamers producen mucha dopamina en el momento que están en ese mundo del juego, el desafío como tal, y eso es dopamina, de ahí que se hable de que los juegos pueden producir adicciones, o sea, tiene que ver con la producción de dopamina. Ese es un núcleo. El otro núcleo es una zona que se llama la amígdala. Piensen en un arrocito, un arroz del tamaño de un arroz, y no son las amígdalas que están en la garganta, no. Si ustedes tocan aquí, hacen más o menos y trazan una línea de lado a lado, y luego en la zona blanda del paladar hacia arriba, más o menos unos 2 o 3 centímetros, ahí se encuentran unos arrocitos que se llaman amígdala. Y la amígdala es la encargada de procesar el dolor, de procesar el miedo. Entonces, cuando las personas refieren dolor, refieren miedo o la sensación de que a esa persona le están haciendo algo y a mí me duele o me produce una sensación, de eso se encarga la amígdala. Entonces, todas las decisiones de los seres humanos, todas las decisiones, no importa cuál, son en función o del núcleo accumbens, placer, o de la amígdala, dolor, placer, dolor, placer, dolor, placer, dolor. Todo el tiempo todas las decisiones están en función de eso. Luego, ¿qué ocurre? Cuando estos dos órganos o estos dos sistemas se habilitan, produce algo que se conoce como expectativa y anticipación. Expectativa, algo va a ocurrir, algo va a ocurrir, algo va a ocurrir, algo va a ocurrir, algo va a ocurrir. Eso es el núcleo accumbens, dopamina. Anticipación, me va a doler, 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 me dolió. Entonces, todo el tiempo los seres humanos están en una sensación de expectativa, anticipación, expectativa, anticipación. Y esa expectativa de anticipación hace que el ser humano permanezca como en un estado de agonía, como en un estado de hipervigilancia, es lo que termina siendo. Algo va a pasar, y algo va a pasar, algo va a pasar. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Se soluciona haciendo que la persona transfiera toda su energía, eso a nivel de función cerebral, hacia la zona prefrontal. Entonces, en la zona prefrontal, al tener toda la circulación y la oxigenación en esta zona, se le resta energía al núcleo accumbens y se le resta energía a la amígdala y por lo tanto la persona puede estar en el presente analizando datos y procesando datos. Esos son muy técnicos, son una manera muy técnica de explicar la meditación sin ponerle un tinte místico o sin ponerle un tinte esotérico, que está muy vinculada como a esos escenarios. Es como hacer gimnasia cerebral. O sea, así como yo puedo ir a un gimnasio a fortalecer mis músculos, yo también puedo fortalecer mi cerebro para que lleve toda la energía, lleve la circulación, lleve la oxigenación hacia la zona prefrontal. Para que ustedes tengan una idea de lo que yo les digo, un meditador profesional, o sea, estoy hablando de un meditador tibetano, monje tibetano, entrena 8 horas diarias durante un estimado de 5 años, eso da más o menos 10.000 horas, para poder mantener su atención total sobre algo durante 20 minutos. 20 minutos. Quiere decir que la mayoría de los seres humanos logramos mantener nuestra atención sobre algo, no importa qué, incluyendo esta transmisión, exagerando un segundo o 2 segundos. Porque al segundo o a los 2 segundos yo ya estoy pensando en algo. Algún pensamiento se me cruza y yo me voy por allá y de pronto como que caigo en cuenta y regreso. O sea, un segundo. A nivel de función cerebral, nosotros construimos como una idea a partir de algo que se llaman hologramas. O sea, hologramas es como una imagen en tercera dimensión. Y eso ocurre cada 12 milisegundos. O sea, cada 12 milésimas de segundo ocurre. Entonces, ¿el cerebro qué hace? Hace así como un barrido. Oído, tacto, vista, gusto, olfato, áptico y sinestésico y crea una imagen. Oído, tacto, gusto, olfato, áptico y sinestésico y crea una imagen y eso lo hace cada 12 milisegundos. Entonces imagínense que si un meditador como un tibetano es capaz de mantener su atención 20 minutos, quiere decir que logró mantener su atención 20 minutos. Ese recuadro que duró 12 milisegundos, lo logró mantener ese recuadro durante 20 minutos. Eso es
de grandes, de grandes, de grandes, de grandes ligas. Así que los meditadores promedio que logren mantener su atención un minuto, ya son unos super meditadores, porque es como mantener su atención sobre algo durante un minuto, entendiendo que cada 12 milisegundos se arma un holograma. Entonces, ¿qué importancia tiene esto en la vida del ser humano? La expectativa y la anticipación son la causal de ese nivel de ansiedad del ser humano, de esa sensación de infelicidad. Todo el tiempo como que algo me falta, como que no me hallo, como que no sé de dónde soy. Esa sensación se llama sensación de hipervigilancia. Yo le llamo la pregunta sin respuesta. Y eso hace que el ser humano de verdad viva como un estado total de angustia, nostalgia, desesperación, incertidumbre, porque todo el tiempo está entre la anticipación y la expectativa. Cuando yo logro mantener mi atención sobre algo, eso se reduce y por defecto el indicador de gestión que se llama estrés empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y la persona empieza a tener como una vida muy tranquila, muy bella, muy calmada, muy de estoy aquí y qué bella o qué delicia la vida. Viene la siguiente pregunta que me hace. Me dice, bueno, ¿y esto cómo redundaría en el mundo de la creatividad? Resulta que cuando yo refiero estrés, cuando yo refiero anticipación, o cuando yo refiero que se deja de ansiedad, pero yo tengo toda mi atención puesta aquí. Por lo tanto, la solución no la logro ver. ¿Por qué? Porque parte de la solución está aquí y yo estoy en un efecto que se llama efecto túnel. Entonces, la meditación me permite salirme del efecto túnel. Hacer esto se llama ampliar el espectro, ampliar el horizonte de percepciones, y al ampliar el espectro de sensaciones, ¿sí?, encuentro un sinnúmero de respuestas que aplica para una pregunta en concreto. Y es cuando la creatividad del ser humano, que estamos hablando en concreto con respecto a eso, se puede dar. ¿Por qué? Porque la creatividad hace referencia a crear. Pero para crear, yo requiero la mayor cantidad de información posible que está en el ambiente, que está aleatoria, que está difuminada, y que si yo logro percibir, tener un horizonte de percepciones casi que 360 grados, y yo tengo una pregunta concreta, pues por defecto la solución aparece. Entonces la meditación se vuelve importante en el mundo de la creatividad para esta pregunta en concreto. Espero no haber sido muy técnico. No, y de verdad me encantó y creo que a nuestros espectadores también. Jamás lo había visto de esa manera. En lo personal, a mí me gusta mucho estudiar esta parte de la creatividad, desde que somos niños hasta que crecemos, e inclusive me la paso estudiando qué pasa, por qué la creatividad se ve limitada desde que crecemos por los factores de sociedad, familia y además de colegios. Y entonces yo, en lo personal, empecé a meditar y de alguna u otra manera te amplía, como bien usted lo dice, esta manera de pensar, porque si bien meditar tienes que estar concentrado, y como usted dice, si estás concentrado mínimo un minuto, ya eres un gran meditador, Sí. me absorbe, y creo que este es un tema bastante importante, porque la creatividad es algo que yo siento que muy poca gente quiere tocar, muy poca gente quiere llevar a cabo, y sobre Es todo que yo estoy también la conectado meditación. a ese repetidor. Mande. No, es que me están revisando que esté conectado al repetidor más cercano para que la señal no se me pierda. Ok. Sí, entonces, de verdad creo que la meditación, y también creo que se volvió a trabar. Creo que se volvió a trabar. ¿Me escucha, maestro? Creo que el maestro tiene unos problemas de conexión. Mientras aquí les voy haciendo sus preguntas. Saludos a todos los que están conectados. Quedará grabado, sí, el en vivo va a quedar grabado en mi perfil. De todas maneras, también se lo voy a mandar al maestro si es que gusta subirlo. Estamos. ¿Me escucha? Ahora sí. Perfecto. Entonces, creo que la creatividad y el meditar o el conectarse con uno mismo son temas
que si bien son muy importantes y podrían traerte muchos beneficios, pero muy poca gente sabe de estos beneficios o muy poca gente es de interés de estos temas. Y por eso se me ocurrió crear esto. De verdad, no sé si tuvo la oportunidad de leer el libro que le mandé, pero en aquel sí hablo mucho de ese tema y la meditación es parte fundamental porque creo firmemente que nuestro cerebro, nuestra creatividad, el conectarse con nosotros mismos, es un apalancamiento indispensable si queremos llegar a lograr grandes cosas. Y sobre todo para aquellos grandes artistas o grandes influencers que llegan a estar, como usted dice, en ese estado de qué va a pasar después o qué pasó antes. Y a mí me gusta mucho tomar una frase que decía Buda, que era que el deseo es el origen hace origen al sufrimiento. Es decir, que el pensar en un futuro te genera sufrimiento personal y no te deja vivir plenamente la vida. Y todos los días estoy trabajando sobre ese aspecto, sobre el vivir el presente. Y entonces, no le miento, si bien en cada meditación me llego a despejar mucho e inclusive me he imaginado a mí en épocas de la historia de México o en épocas que en la historia del ser humano que fueron importantes, como si yo estuviera ahí, como si mi alma estuviera presente ahí. A lo mejor está mal lo que estoy haciendo o a lo mejor está bien, pero de verdad como que empiezo a pensar como en ese momento, como en ese entonces. ¿Usted qué opina de eso? Eso que usted está refiriendo, Emilio, se llama planeación por escenarios, así se llama. Mm, tiene razón. Mm, la meditación como tal hace que el individuo se despeje y por lo tanto salga del escenario de la urgencia. Y al salir del escenario de la urgencia, por defecto expande su conciencia o expande su horizonte de percepciones. Ahora, si habláramos es como una especie sí, de planeación de escenario. O sea, ¿qué pasaría si yo fuera una abeja? Y se inicia todo un proceso en el cerebro para crear esa realidad virtual y por lo tanto obtengo información. ¿Qué pasaría si yo fuera un personaje de la historia? Y se inicia todo un proceso en el cerebro y crea esa situación. O sea, esa técnica que usted está refiriendo para poder crear diferentes posibilidades se llama planeación por escenarios. Entonces se vuelve mucho más efectiva cuando yo me logro silenciar. O sea, si yo llego, lanzo como esa premisa, ¿qué pasaría si yo fuera mujer? Voy a poner mi caso, ¿qué pasaría? Y luego me silencio es para salirme de mi rol actual de hombre, mi cerebro empieza a procesar la información, ¿qué pasaría si fuera mujer? Y empieza a entregarme y a entregarme información, y mi tarea es observarla, observarla, observarla y observarla. Y así es como funciona, es lo que se está refiriendo con respecto a esto. Ok, vaya, me ha dejado atónito. Entonces, ahora sí, ahora sé bien lo que estoy haciendo actualmente. Aquí nos hacen una pregunta, Héctor Gómez pregunta, ¿cuáles son los pasos o cuáles pasos recomendaría para empezar en el mundo de la meditación? Lo primero, lo primero que hay que hacer es aprender a respirar. Yo insisto muchísimo, muchísimo en aprender a respirar. Hay un sinnúmero de técnicas de respiración, pero hay en especial una respiración que yo sugiero muchísimo, que se llama respiración resonante. Okay. Entonces, ¿en qué consiste la respiración resonante? Es una técnica muy de deporte de alto rendimiento en que insiste en que cada ser humano tiene como una especie de frecuencia respiratoria. La mía no es igual a la de mi señora, la mía no es igual a la suya, o sea, son diferentes tipos de frecuencias respiratorias. Entonces, ¿cómo se mide eso? Eso se mide en un minuto. En un minuto, ¿cuántas veces yo inhalo y exhalo? Y ese dato está entre 4.0 y 7.0. ¿Qué significa 4.0? Que 4 veces inhalo y exhalo en un minuto. ¿Qué significa 7.0? Que 7 veces inhalo y exhalo en un minuto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer si voy a empezar a explorar el mundo de la meditación es descubrir cuál es mi respiración resonante. Y hay incluso unos apps que podrían permitir, oiga, usted si pone el dedito en el sensor de luz, puede detener una validación de su respiración resonante. Hay toda una técnica, pero lo primero que la persona haría es aprender a hacer eso.
Pero vamos a suponer que no tiene acceso a eso porque está muy complejo el concepto. Entonces le digo, mire, eso es sencillo. Usted lo que va a hacer es que eh, hace un conteo de inhalación y de exhalación que sea ese conteo simétrico tanto para el ciclo de inhalación como para el ciclo de exhalación. Le voy a poner un ejemplo. Voy a inhalar. Por ejemplo, aquí conté hasta 5. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 mientras inhalo. Y exhalo en 5 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Entonces, el tiempo que dura la exhalación es el mismo tiempo que dura la inhalación. Y luego yo pongo como diferentes ritmos. ¿Qué pasa si lo hago en 4 segundos? ¿Qué pasa si lo hago en 3 segundos? ¿Qué pasa si lo hago en 10 segundos? De inhalación y exhalación hasta que yo encuentro que con el que me siento más cómodo es el que duro inhalando, por ejemplo, 6 segundos y exhalando 6 segundos. Y ya de ahí en adelante pongo un clock, un reloj, que puede ser mi celular, y aprendo a inhalar profundo durante 6 segundos y a exhalar profundo durante 6 segundos hasta que muy empíricamente, muy intuitivamente, identifico mi respiración resonante. Hay mucha documentación de respiración resonante, incluso en mi canal yo tengo información sobre respiración resonante. Una vez que la persona ha descubierto su respiración resonante o lo más cercano a su respiración resonante, es muy sencillo. En el momento que usted inhala, produce una sensación en la nariz y un sonido, y lo que hay que hacer es prestarle atención a esa sensación de inhalación, de exhalación. Y solo le presta atención a ese sonido y a esa sensación. Y va a notar que al principio se disipa, va, regresa, el sonido, la luz, y regresa, y aparecen pensamientos y regresa hasta que logra mantener la mayor cantidad de atención posible en esa sensación que produce en la nariz, tanto a nivel de sensación como a nivel de sonido y exhalación. Y lo hace promedio, 20 minutos diarios. No importa si lo hace a primera hora del día, no importa si lo hace al final del día, 20 minutos diarios. Lo ideal sería que lo hiciera 2 veces al día, una vez en la mañana y una vez en la tarde. Y así de simple, solo hacer y prestarle atención a ese sonido, a esa sensación. Hay técnicas más avanzadas, pero esta de por sí es muy exigente, muy avanzada, y si se practica todos los días, los resultados son súper interesantes, súper interesantes. Bueno, maestro, ya que nos ha introducido al mundo de la meditación, mucho se especula sobre las ventajas que ésta puede llegar a tener. Es decir, por ejemplo, alguna vez te tocaba que la energía se recuperaba bastante por estar en completa calma y en completa sintonía contigo mismo. ¿Qué beneficios te trae la meditación? Muy bien, entonces, en el caso de como yo la sugiero, porque no significa que todas las escuelas lo sugieran de la misma manera, al yo insistir, en este caso en la respiración resonante, produce un efecto que se llama balance autonómico, así se le llama, balance autonómico. ¿Qué significa balance autonómico? Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso automático. El sistema nervioso autónomo es el que regula funciones vitales, como funciones cardíacas, respiratorias, digestivas, renales, hepáticas, endocrinas, motoras, cerebrales, o sea, todo lo que me garantiza la vida. Eso se llama sistema nervioso autónomo. Pero se puede dar el caso que el sistema nervioso autónomo esté desbalanceado. ¿Y qué significa desbalanceado? El sistema nervioso está subdividido en 2 sistemas, uno que se llama el sistema simpático y otro que se llama el sistema parasimpático. El sistema simpático es el de la hipervigilancia, acción, reacción, algo va a pasar, peligro, ese es el sistema simpático. Y el parasimpático es el de la calma, la tranquilidad, la recarga. Cuando hay una polarización, ya sea hacia el simpático, a eso se le llama una simpaticotonía, o una polarización hacia el parasimpático, se le llama una vagotonía, o la persona está en estados maníaco-depresivos, o la persona está en estados de abandono, de un estado total de apatía. Entonces, si la persona maneja su respiración resonante, fíjense que todo el tiempo lo hago por la nariz, y lo hace con su respiración resonante, ella deja de estar o completamente polarizada hacia el simpático o completamente polarizada hacia el parasimpático y se balancea. Es como si los dos tuvieran la misma cantidad de energía.
y eso se le llama balance autonómico. Y las personas en un estado total de balance autonómico tienen una salud plena. ¿Por qué? Porque su sistema está completamente balanceado, está libre o de estrés o libre de un exceso de abandono, como de que pase lo que tenga que pasar en el mundo. O sea, es un tema de salud mental, de salud física y de salud emocional. Ok, wow, de verdad, no sabía, le soy sincero, no sabía, o sea, se dicen mil y un cosas de beneficios de la meditación, pero realmente yo quería asegurarme, cerciorarme de que eran ciertas, y usted me ha dicho distintas que yo no conocía, y ahora yo creo que de los oyentes de aquí van a poder empezar a meditar, porque creo que es algo bello, es algo hermoso. ¿No? Porque muchas personas llegan a confundirlo como, ¿cómo quieres que me la pase 10 minutos sin hacer nada? ¿No? Cuando realmente hay algo de trasfondo y hay algo bonito detrás de ello. Aquí hay me acaban de hacer una pregunta que dice, ¿la meditación puede cambiar la psicobiología del cerebro? No es que cambie la psicobiología. En el cerebro hay unas zonas que se llaman las zonas de Brodmann, así se le llama. Lo pueden encontrar en internet, las zonas de Brodmann. Y las zonas de Brodmann son como sectores especializados en algo en el cerebro, en que esos sectores o pueden estar prendidos, o pueden estar apagados, o pueden estar trabajando de una manera inapropiada. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una zona que esa zona es la encargada de que yo entienda lo que leo o que yo entienda lo que escucho. Aquí, es en este punto, ¿sí? Resulta que si esa zona se apaga, yo no entiendo lo que estoy leyendo, no entiendo lo que me están diciendo, ¿sí? Entonces se llama la zona de Broca. Y hay otras zonas en el cerebro que se encargan de otros estados. Entonces, o esas zonas están prendidas, o esas zonas están apagadas, o esas personas están desincronizadas con respecto a las otras zonas de Broca. Así que las técnicas de meditación, en un principio lo que están pretendiendo es estabilizar las frecuencias como los potenciales de las diferentes zonas de Brodmann para que dependiendo de la actividad yo lo pueda hacer en excelencia. Por ejemplo, toda la zona prefrontal es una zona muy ejecutiva, es tomar decisiones, analizar datos, es la zona prefrontal. Pero la zona posterior es una zona de los intangibles, de las sensaciones, de la calma, de la tranquilidad. Las zonas laterales son las zonas que tienen otros compromisos a nivel de análisis de datos auditivos y a nivel de datos gráficos. O sea, dependiendo de cada zona, hay una actividad que se da o no se da. Así que la meditación tiene como propósito empezar a hacer cómo trabajo diferentes zonas de mi cerebro. Y la primera que yo les estoy dando es cómo aprender a trabajar la zona prefrontal. Ok, listo. Ok, pues entonces ya ahí tienen la respuesta, chicos, de verdad. Y una pregunta que se me surgió ahorita, maestro, una pregunta. eh, Depende. Por ejemplo, si una persona está trabajando arduamente todos los días, por ejemplo, en sus proyectos, en sus sueños, y empieza a gestionarse mucho estrés, de tal manera que el cuerpo lo expresa mediante, no sé, por ejemplo, una perrilla, o mediante granos, o mediante distintos factores que el cuerpo se expresa también. ¿Cree cuántos niveles de estrés puede bajar o qué tanto puede relajarte el meditar? ¿Qué tanto puede calmar, cambiar, desenchufar y volver a conectar cables de tal manera que todo ese estrés acumulado que tienes se baje y vuelvas a un estado neutro? Bueno, mmm, hay que saber asignar, como que dice, tareas en el cuerpo, ¿ok? Yo no le puedo decir a mi cerebro que se encargue de mi actividad respiratoria, porque el encargado de eso son los pulmones. No le puedo decir a mi cerebro que se encargue de mi actividad vascular, porque el encargado de eso es mi corazón, de mi actividad cardíaca. O sea, haga que cuenta que mi cuerpo es un sistema de sistemas, ¿ok? Es la primera precisión. Así que yo no puedo esperar que el solo hecho de meditar me solucione todo el tema del estrés, ¿sí?
el solo hecho de meditar, no. El solo hecho de meditar hace que mi cerebro se vuelva funcional a la hora de tomar decisiones, a la hora de analizar datos, a la hora de descansar. Eso es lo que hace mi cerebro, se le dice al resto del sistema. Pero si la persona dijera, oiga, yo, ¿qué más, cómo hago para complementar el hecho de que meditar se me vuelva también trascendente en mi salud? Le digo, mire, primero, tome mucha agua, prepare agua con limón, ¿sí? Y tome mucha agua. Y si puede, consiga cristal de sábila. Y eso lo que hace es que le genera al cuerpo antioxidantes, le genera unos se llaman flavonoides jabón, para que el cuerpo limpie y limpie y limpie y limpie el sinnúmero de hábitos inapropiados que estoy teniendo como individuo, porque estoy seguro que el individuo o está consumiendo un exceso de carbohidratos, o está consumiendo un exceso de grasas, o está consumiendo un exceso de comida chatarra, que eso tiene su cuenta de cobro y yo no puedo solucionarlo eso a punta de meditación. Claro. No, sería demasiado. Sí, hay escuelas que proponen y digo, no, tiene que saberse alimentar, tiene que saberse cuidar físicamente porque hay unos hábitos, descanso, nutrición y desintoxicación que conllevan a un resultado final llamado salud o vitalidad. Entonces, cuando alguien me encuentra, le digo, mire, tome prepárese una limonada en que le va a echar jugo de limón, le va a echar sábila, cristal de sábila o aloe, le va a echar, si es posible, miel, agua, licúe eso y tome eso en cantidades abundantes durante todo el día, que eso le va a beneficiar muchísimo y si a eso le sumamos la técnica de meditación, pues el cuerpo lo agradecerá enormemente. Entonces, ya, mira, hasta ya nos dio una receta. Espero que la hayan apuntado, porque si no, yo la voy a tener que volver a ver en el en vivo. O sea, ahorita porque no puedo apuntar, pero de verdad, ya, yo ya la voy a aplicar de siempre. Otra cosa que mucha gente se pregunta es, ¿la pose de la meditación realmente importa? O sea, el cómo estés, el cómo esté tu cuerpo realmente importa al momento de meditar. Eh, si se hablara de una condición básica que le permite a la persona aprovechar la meditación es sentada. En lo posible la columna recta sin estar tensionado, o sea, la columna recta, porque si lo hace acostado se va a dormir, ¿sí? Podrá cumplir una función de descanso, pero se va a dormir. Entonces, en teoría, lo ideal siempre será sentado. Y no tiene que ser sentado con las piernas aquí sobre la nuca o haciendo así posiciones todas extrañas o con los dedos aquí. No. Sí, porque no, y entonces la flor de loto, y por aquí una pierna aquí, por otra, no hay manera. No, puede estar tranquilo en una silla, sentado, cómodo, columna recta, no tensionada, y ya, ese es todo el ejercicio. Con el tiempo se aprende a ser parado, de hecho a eso se le conoce como Tai Chi o Qigong, pero esos son como en procesos más avanzados. La respiración resonante se puede hacer hasta manejando el carro, o incluso cuando estoy viendo el computador, yo lo puedo hacer a ojos abiertos, porque a veces se insiste en que la meditación tiene que ser a ojos cerrados. No. Puede ser una meditación a ojos abiertos. Yo puedo estar haciendo respiración resonante mientras estoy en un proyecto allí. Se llama meditación a ojos abiertos. Pero lo importante es que la columna esté recta, porque si no la persona se va a dormir. Ahora que si se duerme, pues perfecto, se durmió. Se durmió, de repente. Pero bueno, entonces, usted ahorita estaba diciendo que inclusive estando parado se puede meditar, pero ya es un nivel más alto. ¿Se pueden clasificar niveles de meditación por medio de posicionamiento del cuerpo, por mantener la respiración cierto tiempo? O sea, por ejemplo, nivel básico, estar sentado y respirar durante 20 minutos, concentrarse, estar calmado. Y a lo mejor nivel experto es literalmente estás trabajando y estás meditando a la vez. ¿Se le puede clasificar? No, más bien es como cuando alguien hace deporte, ¿sí? Entonces habrá una fase en que va por primera vez al gimnasio y estrictamente alza una varilla, ¿sí? ¿Sí? Y ya. Pero habrá la persona que ha ido todos los días al gimnasio y ya tiene una fortaleza en brazos, tiene una fortaleza en piernas, tiene una fortaleza en abdomen, y eso no lo hace más profesional, lo hace simplemente una persona que ha sido mucho más disciplinada, que por lo tanto está teniendo unos resultados X en su fortaleza física. Entonces, si lleváramos a una conclusión, o sea, el punto de llegada de una meditación, independiente que lo haga con respiración, independiente que lo haga mirando una vela, independiente es cómo logra mantener su atención sobre algo,
la mayor cantidad de tiempo posible. Yo lo digo, mire, meditaciones como los señores, los meditanos, los monjes tibetanos, nivel Dios campeón olímpico mayor, medalla de oro, 20 minutos, o sea, eso es de grandes ligas poder mantener la atención 20 minutos, eso es de grandes ligas, por lo tanto, lograr los minutos ya me hace a alguien que puede chicanear, que puede decir que medita. Ok, Y pues entonces, la sí. otra, ¿no? Tengo gente que me dice, no, Pablo, pero es que yo no puedo meditar. ¿Y por qué? Porque se me vienen muchos pensamientos a la mente y la mente no se me queda en blanco. Le digo, error, la mente nunca se va a quedar en blanco. ¿Sí? Lo que está ocurriendo es que están saliendo, surgiendo, parece un televisor prendido, hasta que llega un momento en que solo quedará su atención sobre algo, sobre una sola cosa, que en este caso es su respiración, pero podría ser una vela, pero podría ser un programa que está trabajando. O sea, ¿cómo mantiene su atención allí? Y nada lo saca de ese espacio. Ok, o sea, como usted lo dijo, en el gimnasio es prácticamente estar en constante acción con la meditación e ir enfocándote poco a poco, un segundo más, un segundo más, un segundo más. Maestro, quiero hacer una pregunta un poco personal. Usted, cuando era pequeño, ¿cómo empezó este amor por, por así que lo interno, por el cuerpo emocional, por la meditación? ¿Cómo empezó este amor hacia este otro mundo que es completamente contrario al que tenemos afuera, que es nuestro mundo? ¿Cómo empezó este amor? En realidad fue consecuencia de en una necesidad. Para una edad muy temprana, yo ya refería pero muchas situaciones de salud. Refería a una edad muy temprana. Refería a colon irritable, refería a gastritis, refería a unos dolores de cabeza, unas migrañas pero espantosas que me dejaban encerrado en la casa. Constantemente hacía fiebres, o sea, tenía una salud desastrosa, completamente desastrosa. Y obviamente eso se veía reflejado en mis emociones y se veía reflejado en mis procesos cognitivos. O sea, yo siempre digo que me gradué por la divina providencia. Yo no sé cómo me gradué porque a mí se me olvidaba todo. A mí se me olvidaba todo. O sea, por más que yo quería, no podía. Entonces, para esa época, en mi ciudad, hay de tránsito un monje Shaolin, en que apenas yo lo vi, dije, ese señor tiene mi respuesta. Me acuerdo tanto que me quedé mirando y dije, ese señor tiene mi respuesta. ¿Cómo lo supe? Ni idea, solo lo supe. ¿Sí? Entonces yo me le acerqué, yo quiero practicar con usted, ¿sí? Y él se quedó mirando, me dijo, no te voy a enseñar. ¿Pero por qué? No. Y así. Y yo insístele, hasta que un día me dijo, listo, lo invito a practicar. Fue un viernes, a las 5 de la tarde. Yo me acuerdo que fue un entrenamiento físico, pero pero muy exigente. Hasta las 10 de la noche duró el entrenamiento físico. Al otro día yo me acuerdo que estaba en la cama y me tuve que levantar rodado así, porque no había una sola parte de mi cuerpo que no me doliera. Bien adelante, para sorpresa de ese monje, yo seguí regresando todos los días. Con el tiempo, él me confiesa que él hizo un entrenamiento así de fuerte para que yo no volviera, pero que para sorpresa suya, yo había vuelto. Entonces yo le preguntaba que por qué no me quería enseñar. Me dijo, pero es que mire, usted parecía de papel, o sea, usted flaco, así desgarbado, como así, como casi que producía lástima. O sea, yo dije, usted a qué hora va a practicar artes marciales. Para sorpresa suya, yo necesitaba de verdad trascender mi salud, trascender lo que estaba pasando y me volví una practicante pero súper juicioso. Todos los días entrenaba 5 horas diarias. Tanto sea que a los 3 meses estaba entrenando, quedé campeón internacional en un torneo. O sea, nadie daba 5 pesos por mí, nadie. Y era súper doloroso el entrenamiento, pero yo regresaba siempre. Y como ese entrenamiento implica dieta, ser vegetariano, me volví vegetariano y por defecto mi salud se transformó muchísimo siendo vegetariano. Implicaba técnicas de respiración y por defecto mi salud cambió. Implicaba todo un proceso de estudio y por defecto mi mente se transformó. Y de ahí en adelante ya no me volví porque dije, esta es mi posibilidad para algo que se llama salud.
salud física, salud emocional, salud mental y por ende salud espiritual. Y a la fecha de hoy sigo siendo monje. La única diferencia es que no me la paso brincando como un ping-pong de lado a lado. Sigo siendo monje. Y yo le muestro a las personas cómo estas técnicas se aplican para ser trader, porque yo entreno los traders y les muestro cómo con estas técnicas pueden sentir el mercado o el empresario. O sea, ya no me la paso así de lado salando con técnicas de pellizcos y mordiscos, sino otro tipo de técnicas. Ya, o sea, algo de otro nivel, ya no se hace con rodeos. Maestro, aquí Ajá. tenemos una pregunta que nos están haciendo, dice, ¿a partir de qué edad se puede iniciar a practicar? ¿Los niños pueden practicarlo? Sí, 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 sí. O sea, desde que tenga conciencia, el niño puede arrancar. Desde ya, o sea, es un hábito, es un hábito que le permite al individuo centrarse. De hecho, la mayoría de la gente hoy tiene muchos desórdenes porque brinca aquí, brinca allí, brinca allí, brinca aquí, y al final no se concentran y sienten que la vida está en su contra. No, lo que tienen es incapacidad para centrar su atención, enfoque. ¿Y usted cree que el meditar desde pequeños pueda aportar algo? Tengo que decirlo, la verdad, la educación como tal le mete mucho estrés a los niños, le mete mucho estrés a los jóvenes, y se lo digo también porque pues yo soy universitario y no me libro de eso, pero creo que enseñarle a los niños meditar desde que, por ejemplo, son conscientes o desde que puedan empezar, puede ayudarles con el estrés que el colegio, que la sociedad o inclusive la familia les puede aportar. Miren, póngale cuidado lo que le voy a decir y usted me dice. No hay nada más estresante, no hay nada más estresante que ser perseguido por su propia comida. ¿Me entiende qué le digo? ¿Cómo? No, ¿cómo cómo? En la época de los cazadores, salían a cazar, ¿sí o no? Sí, Pero en su momento el cazador se podía volver la presa. exacto. Entonces, en su momento podría ser perseguido por su propia comida, Ok, ¿sí o no? Entonces, sí. desde esa época, eso es muy estresante. O sea, yo tengo que salir a cazar porque si no cazo me muero de hambre. Y si me descuida a la hora de cazar, eso me puede costar la vida. Hoy lo único que la gente tiene que hacer es ir a un supermercado y estirar la mano. Estamos en la época del internet. Rappi, tráigame comida. O sea, y la gente le llama a eso estrés. ¿Sí me entiendes? Hoy Sí, la sí, vida sí, es tan sí. fácil, tan fácil, tan fácil, que por no tener claros esos antecedentes, lo que implicaba antes el solo hecho del agua, o sea, yo lo único que tengo que abrir la llave para que me caiga agua. Antes no, antes había que ir a un pozo y había que estar, y no se estaba seguro si el agua estaba limpia. Oye, hay tantas, tantas condiciones a favor que yo no sé por qué la gente habla de estrés. Ahora, antes la gente estudiaba y estudiaba porque tiene un propósito claro y se enfocaba en eso y eso implicaba una exigencia. O sea, no he visto el primero que me diga que ir al gimnasio es una delicia. No, eso duele, duelen las piernas, duelen los brazos, duele todo, no sé qué me duele por ahí. Sí, no lo he visto. Sí. O estas mujeres divinas que yo las veo en Instagram o Facebook, esas mujeres tan bellas, yo las veo y eso alzan pesas, se cuidan la dieta, no sé qué, respiran. O sea, ser así de bellas implica un trabajo impresionante. Entonces, a mí me causa mucha gracia cuando, no, estoy estresado, mi profesor me exigió que estudiara, no, estoy estresado, estoy estudiando lo que no quiero estudiar. Pues hermano, entonces cambie de carrera. No, porque mis padres quieren. Ah, está estresado porque su papá quiere lo mejor para usted. Sí. ¿Y quién paga? Él. Dijeras, no, tú lo pagas, pero ¿Sí me entiende? Eso siempre ha existido. Entonces, el, lo que el ser humano ha perdido la capacidad de sobreponerse a la frustración. Eso es lo que ha ocurrido, porque antes las personas tenían una mayor capacidad de sobreponerse a la frustración. Entonces, la meditación, si se maneja desde una edad temprana, entrena al individuo para sobreponerse a la frustración. A eso se reduce todo. O sea, no, piensen en el verdadero estrés que había hace 40, 50 años. La expectativa de vida antes era 40 años, o sea, a los 40 años la gente se moría de una infección. Entonces, no, qué estrés porque veo la televisión. No sé si es Netflix o si es HBO. Oh, qué estrés. o sea, pues en resumen, que el estrés ahorita no tiene nada que ver.
Nada que ver con el estrés de hace mucho tiempo. Mucho, mucho. Lo que perdieron fue la capacidad de sobreponerse a la frustración, que es diferente y se requieren herramientas concretas para eso. Entonces, o sea, imagine, ¿cómo cree que reaccionaría? Vamos a poner un ejemplo burdo, pero ¿cómo cree que reaccionaría una persona que, por ejemplo, se teletransporta hace 40 millones de años? ¿Cómo cree que Ajá. sería el nivel de estrés en esa persona? Pues se adaptaría, diría, son reglas que no conozco, reglas del juego que no conozco, me adaptaré a esas reglas del juego, buscaré continuar con mi supervivencia básica, necesito agua, comida, tema cerrado, o sea, de verdad, es un tema de sobreponerse a la frustración, a eso se reduce todo. Tanto así que yo le insisto a la gente, mire, usted quiere aprender a manejar el estrés, haga ejercicio, que en el ejercicio usted o se sobrepone a la frustración. Claro. Maestro, aquí tenemos otra pregunta. Nos están haciendo, dice, cómo ayudar a la salud mental de los niños ahorita con la pandemia? Mire, todo se reduce a enfoque, todo se reduce a enfoque, o sea, si yo siento que tengo una meta clara, algo claro diario, pues yo me enfoco en eso y hago que mi vida se sienta funcional. Algo tan simple como aprender a hacer una ensalada, algo tan simple como aprender a hacer un pastel, algo tan simple. Pero si yo todo el día me quedo como esperando que algo pase que no sé qué va a pasar, de verdad, cualquiera queda fundido psicológicamente. Entonces, estamos en una época en que la persona dice, ok, voy a aprender a hacer, no sé, música, voy a aprender a hacer dibujitos, voy a aprender, o sea, si la persona dice, hoy qué voy a aprender, los niños, hoy qué voy a aprender, y no solo tiene que ver con los medios digitales, sino con otros escenarios, ¿sí? Hubo un tiempo que, por ejemplo, mis hijas no fueron al colegio durante un año, y durante ese año aprendieron a coser, aprendieron a tejer, aprendieron a cuidar perritos, aprendieron a hacer pasteles, aprendieron, entonces, es el mejor año que he tenido de mi vida. Pero cuando el Claro, individuo no centra su atención en algo, sino que el día tiene que pasar, y el día tiene que pasar, eso a cualquiera estresa. pensando en la mortalidad del cangrejo, ¿no? Sí, sí. Entonces, la humanidad ha tenido picos, 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 picos. La pregunta es, ¿cómo yo me centro en función de un objetivo para qué hacer con esos picos que se van a estar dando? Las poblaciones donde sean las estaciones, ¿sí? En primavera tienen que usar ropa diferente a la primavera, a la que utilizan en invierno, a la que utilizan en otoño, o sea, tiene que estar haciendo cambios, 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 cambios. Pero como la gente como que se va atrapada en, ¿qué hago ahora? Eso enferma a cualquiera. Wow, wow. Mira, de verdad estoy muy de acuerdo contigo. Me encantó la parte de que sus hijas no fueron al colegio un año Ajá. y empezaron a aprender un montón de cosas. Y Sí, o sea, a ver, yo creo que la pandemia es un buen momento, o sea, yo lo veo por ese lado, que es un buen momento para poder pensar quién eres, pensar qué quieres hacer. Creo que estamos tan encerrados en casa que hasta podemos, si queremos, volvernos como que más sabios con nuestro cuerpo. Creo que estamos en un momento clave en el cual, por ejemplo, las bibliotecas digitales están abiertas y gratuitas para todo el mundo, en el cual existen miles de cursos, ya sea gratuitos o pagados, que te enseñan a hacer, a meditar, a pensar, a aprender de los diferentes cuerpos que existen. Y al final de cabo, te vuelves más culto, te vuelves más feliz con tu persona y, y creo que este en vivo ha hecho feliz a muchas personas porque dicen, ok, estoy saliendo hoy que es lunes, que hay gente que ya está trabajando, sale hasta ahora, ¿qué te gusta? 7, 8 de la noche, aquí hora México, empieza la hora pico, ¿no? Llegan a su casa y dicen, perfecto, el maestro está en línea, ¿no? Y entonces aprenden y se aprenden, se relajan, porque es algo que les gusta, porque es algo que les apasiona. Entonces, creo que estará de acuerdo conmigo cuando estoy diciendo de que podemos aprovechar este momento de estar encerrados en aprender a educarnos nosotros mismos. mire, la principal lección
que todos, no importa quién, han de aprender en esta pandemia es disciplina. De verdad, suena muy raro. Disciplina. Porque ¿qué hace un niño? El niño, fuera de la pandemia, pues se arregla, se alista, se baña, desayuna, sale corriendo, se sube al bus, va para el colegio, entonces el profesor 1, el profesor 2 le pone tarea 1, tarea 2, y el niño dice, estoy ocupado haciendo algo. O sea, me dijeron qué hacer, me pusieron en una agenda. Pero cuando yo me quedo en la casa, como que estoy esperando que alguien me diga qué hacer y no me disciplino. O sea, es un tema de yo con yo. Pero si yo todos los diga, bueno, a tal hora voy a hacer esto, a tal hora hago ejercicio, a tal hora leo, a tal hora tal cosa, y yo mismo gestiono mi disciplina, mi vida se vuelve súper funcional. O sea, lo que le ha causado tanto estrés emocional y mental a las personas y físicos es que estaban acostumbrados a que los demás les dijeran qué hacer. Yo quiero ser libre, pero me tienes que decir cómo ser libre. Es importante que me digas cómo ser libre, si no, no puedo ser libre. Ahorita Claro. no, ahorita todo el mundo tiene que autogestionarse. Y entonces para mí no fue raro, porque en el monasterio todo el mundo se tenía que autogestionar. O sea, yo decía, no estoy viviendo nada diferente a lo que viví en el monasterio. O sea, hay que autogestionarse, hay que saber a qué horas hacer, a qué horas descansar, a qué horas hacer ejercicio, a qué horas estudiar, a qué horas arreglar, o sea, gestionar su agenda, y eso hace que la persona se vuelva pero muy disciplinada. Independiente de que sea sábado, domingo, lunes, martes, muy disciplinada, y en ese momento la logra. Ok, maestro, no me queda más que me dejó con la boca abierta, de verdad. Todo este en vivo ha sido pura felicidad. O sea, chicos, de verdad, el maestro Pablo Torres es único, de verdad se los he de admitir. A mí me ha dejado boquiabierto todos los videos que he visto de él, de cómo meditar. He escuchado sus audios para poder dormir, para poder también meditar. Son increíbles. ¿Algún mensaje que quisiera dejar para poder terminar con esto? Miren, cuando la pandemia salió a flote, se hizo evidente, eso salieron el sinnúmero de líderes en el crecimiento personal diciendo, y esto sacará lo mejor de nosotros. Así, todos filosóficos, ¿no? Con voz así de tarro, así, sacará lo mejor de nosotros. Y yo, sorpresa, cuando eso ocurrió le dije, no, esto va a sacar lo peor de nosotros. Así lo dije la primera vez, esto va a sacar lo peor de nosotros. Y Claro. efectivamente sacó lo peor de la humanidad, pero lo peor de la humanidad, ¿sí? Lo más dañino de las personas. Y viene la gran pregunta, ¿y por qué yo me fui tan atrevido a decir que sacó lo peor, iba a sacar lo peor de cada uno? Porque las personas tuvieron que aprender a encontrarse consigo mismo, a estar con ellos mismos, a gestionarse a sí mismos, a preguntarse de dónde venían, dónde estaban y para dónde iban. Y como estaban acostumbrados que los demás les dijeran qué hacer con su vida, quedaron a la deriva, completamente a la deriva. Y eso le generó frustración, le generó rabia. Entonces, es el mejor momento para de dónde vengo, dónde estoy, para dónde voy, quién soy. Es el mejor momento. Y eso hará que se transforme completamente su vida. Y saldrá lo Maestro, mejor de cada uno. Ujú. maestro, muchísimas gracias para empezar por aceptar esta invitación. De verdad, ni yo me la creo. O sea, me sigo pellizcando, ni yo me la creo. Muchas gracias a todos los espectadores, a todos los oyentes que estuvieron haciendo preguntas, que estuvieron atentos a esta plática. Ahora que ya saben un poquito más sobre el tema, creo que les nace, les mueve el poder intentar meditar, el poder intentar ser disciplinados, el poder intentar nuevas cosas. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Y chicos, si quieren ver el en vivo, va a estar en mi Instagram. De todas maneras, también se lo voy a llegar al maestro por si decide publicar. Ok, encantado, encantado. Y claro, lo voy a publicar, claro. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.